El valor del trabajo y la dignidad humana, la promesa de un salario justo ha sido, por décadas, uno de los pilares de la justicia social. Sin embargo, en muchos países, la realidad del salario mínimo está lejos de garantizar una vida digna. En teoría, el salario mínimo debería permitir a cualquier trabajador cubrir sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, transporte y algo de bienestar. Pero en la práctica, millones de personas trabajan jornada completa y aún así viven en pobreza. ¿Cómo es posible que alguien que dedica su tiempo, su esfuerzo y su salud al trabajo no pueda siquiera pagar lo más esencial para vivir? La respuesta no es simple, pero sí evidente. Hay sistemas económicos que han priorizado la acumulación de riqueza sobre el bienestar de las mayorías, y los salarios son una de sus formas más silenciosas y efectivas de control. Hoy, compararemos cómo distintos gobiernos valoran el trabajo de su gente y qué tanto les permite vivir con dignidad. Y con ello, responderemos una pregunta incómoda: ¿son algunos gobiernos más humanitarios y otros, simplemente, más explotadores? Salario mínimo versus costo de vida, ¿qué tan lejos llega? No basta con saber cuánto se gana, también hay que saber cuánto cuesta vivir. Un salario mínimo de $500 puede parecer suficiente, hasta que descubrimos que la renta de un departamento pequeño cuesta $400, o que un carrito básico de supermercado ronda los $150 semanales. Es por eso que los economistas hablan de paridad del poder adquisitivo, una métrica que compara el ingreso con los precios reales de los bienes esenciales. En países como Suiza o Luxemburgo, el salario mínimo supera los $2.000 mensuales y, aunque el costo de vida es alto, existe una relación más equilibrada entre ingreso y gasto. En cambio, en países como México, Brasil o la India, el salario mínimo apenas cubre lo indispensable, si es que lo cubre, y muchas veces, ni siquiera alcanza para una canasta básica completa. Esto revela algo contundente: no se trata solo del dinero que se entrega, sino del modelo que regula lo que ese dinero puede comprar. En algunos países, el trabajo es valorado como un derecho que merece dignidad. En otros, como una mercancía barata que solo sirve para sostener un sistema desigual. El rostro oculto de las estadísticas, las cifras suelen parecer impersonales, pero detrás de cada número hay una historia humana. Cuando escuchamos que el salario mínimo en un país es de $300, no estamos hablando solo de una cifra. Hablamos de familias que deben elegir entre comer o pagar el alquiler, de personas que trabajan más de 10 horas al día y aún así no logran ahorrar ni un centavo. Según la OIT, más de 630 millones de trabajadores en el mundo ganan lo justo para sobrevivir, sin posibilidades reales de progreso. Y lo más preocupante, muchos de ellos están convencidos de que esta situación es normal o inevitable. Se ha naturalizado la precariedad, como si fuese parte del contrato social y no una injusticia estructural. Pero la realidad es que esta precariedad no es una consecuencia del azar. Es el resultado de decisiones políticas, de modelos económicos diseñados para favorecer a unos pocos mientras el resto sobrevive al margen. No es falta de riqueza, es falta de equidad. Gobiernos humanitarios versus gobiernos explotadores. No todos los países enfrentan esta situación de la misma manera. Hay gobiernos que, aun con recursos limitados, han implementado políticas públicas que dignifican la vida del trabajador. Subsidios equilibrados, servicios de salud y educación accesibles, protección al empleo, y canastas básicas reguladas. Estos modelos priorizan el bienestar humano antes que el beneficio económico inmediato. Por otro lado, existen gobiernos que se sostienen sobre el desgaste de su población. Sistemas que permiten que el salario mínimo sea insuficiente por diseño, que promueven la subcontratación para evadir responsabilidades, o que permiten que los precios suban sin control mientras los ingresos se estancan. Y lo más irónico es que ambos tipos de gobiernos pueden usar las mismas cifras macroeconómicas para justificarse, porque cuando se oculta la miseria detrás del crecimiento del PIB, lo que se mide ya no es el bienestar, sino la productividad de la desigualdad.
El espejismo de la estabilidad económica. Muchos ciudadanos han aprendido a normalizar la escasez, a pensar que vivir con deudas, sin vacaciones, con jornadas dobles y sin acceso garantizado a salud o educación, es parte del precio de salir adelante. Las narrativas oficiales muchas veces refuerzan esta resignación, se habla de crecimiento, de estabilidad, de empleos generados, pero pocos se atreven a preguntar, ¿cuántos de esos empleos son realmente dignos? ¿Quién se beneficia de esa estabilidad? La economía puede mostrar cifras en verde, mientras millones viven en rojo todos los días. Y es ahí donde el sistema revela su disonancia. No está diseñado para garantizar la vida plena de todos, sino para sostener privilegios de pocos, maquillando la precariedad del resto. Gobiernos humanitarios versus gobiernos explotadores. En el análisis comparativo, emerge una diferencia clara. Algunos gobiernos asumen la responsabilidad de proteger a su población, mientras otros parecen dispuestos a sacrificarla en nombre del progreso económico. Un gobierno humanitario reconoce que el salario mínimo debe cubrir la totalidad de las necesidades básicas de una familia: alimentos, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento. En estos países, el trabajo es valorado no solo como fuerza productiva, sino como un derecho humano que merece condiciones dignas y remuneración justa. Por otro lado, en los gobiernos explotadores, el salario mínimo es apenas una cifra simbólica, no alcanza para vivir, solo para sobrevivir. Malamente. Estas decisiones no son técnicas, son profundamente políticas. Revelan qué tan dispuestos están los líderes a defender el bienestar de su gente o a sostener estructuras de privilegio a costa de los más vulnerables. ¿Por qué sentimos que el dinero nunca alcanza? El espejismo del salario mínimo, la canasta básica, sobrevivencia o bienestar. Trabajo digno o resignación forzada. Gobiernos humanitarios versus gobiernos explotadores. ¿Es posible una economía más justa y humana? A pesar del panorama desalentador, no todo está perdido. Existen modelos económicos más solidarios, propuestas innovadoras y gobiernos que han demostrado que otra forma de gestionar la riqueza es posible. Países como Noruega, Dinamarca o Nueva Zelanda han construido políticas públicas que colocan al ser humano en el centro: salarios dignos, servicios públicos eficientes, bajos niveles de corrupción y un alto índice de felicidad ciudadana. Pero no es magia, son decisiones. Priorizar el bienestar común sobre los intereses privados, garantizar educación de calidad, acceso a salud universal y salarios que permitan algo más que sobrevivir, vivir con dignidad. Economistas como Thomas Piketty han planteado que la desigualdad no es una consecuencia inevitable del progreso, sino una elección política. Y lo mismo han señalado pensadores como Amartya Sen, quien defiende que el desarrollo debe medirse no solo por lo económico, sino por la libertad real de las personas para elegir su destino. Hoy más que nunca, el conocimiento es poder. Saber cómo funciona la economía nos permite exigir cambios, apoyar políticas más justas y ser parte activa de una transformación que ya está en marcha en algunos rincones del mundo. Porque si un gobierno puede cuidar de su gente, ¿por qué otros no? Conclusión: un mundo distinto no solo es necesario, es posible. La economía no es una fuerza natural como el clima, es una creación humana, y todo lo que ha sido creado, puede ser transformado. Hoy, millones de personas viven atrapadas en un sistema que no les permite cubrir lo básico, mientras unos pocos acumulan más de lo que podrían gastar en 1000 vidas. Esta no es una falla del sistema, es su diseño. Pero la historia ha demostrado que los sistemas cambian cuando las personas se organizan, se informan y se atreven a imaginar algo mejor. La información es el primer paso. Por eso este video no busca darte todas las respuestas, sino despertar preguntas: ¿cuánto vale realmente tu tiempo y tu esfuerzo? ¿Por qué en algunos lugares una vida digna es un derecho, y en otros, un privilegio? ¿Y qué podemos hacer, tú y yo, para exigir un trato más justo? Porque la justicia social no es una utopía, es una construcción colectiva, y comienza con algo tan sencillo, y tan poderoso, como abrir los ojos. Este video está enfocado a dar a conocer algo que todos conocen, pero sin embargo desconocen: que todo el sistema en el que vivimos está diseñado precisamente para aprovecharse de la necesidad de la gran mayoría.
El pasado es pasado y no puede ser cambiado, pero el futuro es posible moldearlo para desaparecer tanta desigualdad, y todo empieza con el conocimiento. Para combatir esta inequidad, debemos primero tener conciencia que la repartición de la riqueza en el país está controlado por élites, tanto de la iniciativa privada como gubernamental, y que éstas violan los derechos humanos fundamentales. Así que concientízate, porque tú y familia merecen un mejor nivel de vida. Si te gustó este video, dale like y te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.